did you know? When everything around you's changing like the weather of a big black storm. La superproductividad se ha convertido en un concepto muy presente en la vida moderna, especialmente en un mundo donde el éxito suele medirse por el número de tareas cumplidas, los logros acumulados y la velocidad con la que alcanzamos nuestros objetivos. ¿Pero es eso realmente un sinónimo de éxito o en realidad le está sentando mal a nuestra salud emocional? Esta búsqueda constante de rendimiento y eficiencia puede llevar a las personas a un estado de actividad permanente, dejando poco espacio para el descanso, algo imprescindible para sentirnos bien. Hoy hablamos de que la superproductividad puede tener recompensas profesionales y personales a corto plazo, pero a largo puede ser la causa de altos niveles de agotamiento emocional y físico y también de frustración. Si te sientes así, vamos a poner un poquito de luz y conocimiento en este asunto con nuestra psicóloga favorita. Desde el cielo todo es más bonito. Déjame llevarte a las estrellas otra vez, como la noche de ayer. Vámonos a Marte donde nadie vaya. Hola Marta, bueno, hola a ti y a todas las personas que nos estáis escuchando. Yo muy bien. Hoy hablamos de un tema que, además de verlo bastante en consulta, me toca muy de cerca muchas veces, ¿no? Yo también caigo en esas garras de la superproductividad también. Así que bueno, me encanta el tema de hoy. ¿Tú qué tal estás, Marta? Muy bien, muy bien. También me siento identificada con la superproductividad. Yo creo que es uno de los grandes problemas, ¿no?, que tenemos en esta sociedad. Pero bueno, antes vamos a describirla. Marijo, ¿cómo describes tú ese fenómeno de la superproductividad? ¿Tú crees que ha cambiado mucho la manera en que manejamos nuestro tiempo desde hace un tiempo a esta parte? Pues mira, yo así para empezar describiría la superproductividad como una vocecita interna, ¿no?, que nos va diciendo deberías estar haciendo algo útil, deberías estar haciendo algo más, ¿no? Incluso cuando llevas todo el día a tope y por fin te sientas a descansar. Es decir, cuando nos referimos a superproductividad es como a una necesidad constante de estar haciendo cosas útiles, estar aprovechando el tiempo al máximo, ¿no? Y todo esto como diciéndolo entre comillas, ¿no? Está muy asociado también a lo que se conoce como la hustle culture, que en su traducción del inglés sería como la cultura del ajetreo y del esfuerzo laboral, pero ya sabemos que los términos a veces quedan mejor en inglés. Y se refiere a ese énfasis de priorizar el trabajo y la productividad por encima de todo, ¿no? A costa de pues, abandonar el bienestar, abandonar el autocuidado, el equilibrio entre esa vida personal y esa vida de trabajo. Y promueve la idea de que la única forma de encontrar la realización es a través de un esfuerzo excesivo respecto a lo laboral. Uh-huh. Yo creo que por eso nos viene también esta canción, ¿no?, de Vámonos a Marte, porque llega un punto que estamos en el trabajo y decimos, pues es que necesito cualquier cosa, irme muy lejos para poder desconectar, ¿no? O sentir que mi cabeza, bueno, pues eso, desconecta un poquito y deja de pensar o sobrepensar. Esto, corremos el riesgo de entrar en burnout, ¿no?, que es también algo que se utiliza mucho este término. En redes sociales lo hemos visto también mucho y que yo creo que viene un poco por eso, ¿no?, por esa sobreproducción. Sí, exactamente, que de hecho tenemos algún capítulo también relacionado, no al burnout concreto de lo laboral, también en lo emocional, pero sí al final está muy relacionado, ¿no? Al estar haciendo muchas cosas, evidentemente llega un punto en el que nos agotamos. Uh-huh. ¿Y de dónde nace esto, Marijo? Pues mira, de algunos factores sociales, como por ejemplo al final la cultura en la que vivimos, ¿no?, que es una cultura capitalista, lo cual evidentemente aumenta la exigencia de cada persona a que nunca sea suficiente y a esa búsqueda exhaustiva de dar lo mejor y hacer más y más y más. Y claro, esto también genera que nos acabamos definiendo en base a ello, ¿no? Algo que tiene esta cultura es el tema de que yo soy en base a lo que hago.
Ujú. Y eso entiendo que también entra la parte personal, ¿no? Porque no todo el mundo lo llevaremos igual. Claro, evidentemente una persona, por ejemplo, con rasgos más perfeccionistas o con rasgos más exigentes tenderá más hacia la superproductividad, porque ya de base para esa persona todo lo que hace no es suficiente, ¿no? Y luego, claro, si yo me defino a través de lo que hago, lo que voy a hacer es atender más hacia la exigencia y por tanto la superproductividad, porque al final, si a mí solo me define lo que yo hago, que en este caso nos referiríamos al trabajo, evidentemente el área de mi vida que más voy a nutrir va a ser esa del trabajo hasta que al final pues llega el agotamiento, ¿no? ¿Y cómo podemos, porque esto me parece súper complicado, diferenciar entre ser productivo, que es algo que de alguna forma también nos exige, ¿no? Nuestro modo de vida, y pasar a ser súper productivo, que es lo que nos llevaría a ese burnout? Pues aquí yo introduciría el término del equilibrio, ¿no? La superproductividad no lo hay, ¿no? En la balanza está absolutamente decantada por esa área laboral, ¿no? Por nutrir y dar caña y dar caña y dar caña a esa área laboral, ¿no? No hay espacio para otras cosas, ¿no? No hay espacio para el descanso, no hay espacio para el disfrute, no hay espacio para estar con la familia, para las amistades, para los hobbies, ¿no? Ser productivas nos permite al final sobrevivir, lo que tú has dicho, ¿no? En este entorno y en esta sociedad en la que vivimos. Y si fuésemos como a la definición concreta de la RAE, ¿no? De lo que es productividad, sería a esa capacidad de generar la mayor cantidad de bienes o servicios con el menor número de recursos y en el menor tiempo posible. Leído tal cual la definición, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, está bien a la hora de hacer tareas, ¿no? Y hacerlo y de forma... la productividad de forma sana, ¿no? Nos ayuda a sobrevivir en este entorno, ¿no? E incluso a sentir realización, quien la sienta en su puesto de trabajo, y hacer nuestro trabajo al final invirtiendo el menor tiempo posible, ¿no? Porque al final también el trabajo lo hacemos para poder pagar las facturas, ¿no? Aquí no nos vamos a engañar. Entonces yo creo que esa diferencia fundamental sería en la medida en la que hay equilibrio, ¿no? Entre la que yo hago las cosas que tengo que hacer para poder sobrevivir en el entorno en el que vivo y al final pues trabajar para también sentir realización si mi trabajo la siento, pero que pueda existir ese equilibrio entre las diferentes áreas que conforman al final mi vida. Entonces hablamos de ese equilibrio teniendo espacio, por ejemplo, para otras cosas en mi día a día, ¿no? En mi semana. Uh-huh. Aparte de tener espacios también para otras actividades o para dedicárselo a otras personas, también lo que he dicho antes del el poder definirme también en base a otras cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo soy María José, soy psicóloga, ¿vale? Todo genial, pero también soy más cosas, ¿no? O sea, pues soy deportista, bueno, ahora que me he introducido a hacer crochet, por ejemplo, que lo hablábamos el otro día, y hacer manualidades. Y lo haces muy bien, además. Pues también soy más cosas, ¿no? Y soy, pues voy a decir como un cliché, ¿no? Soy amiga de mis amigos. Evidentemente, o sea, también nutro esas otras áreas de mi vida y eso es importante, ¿no? El poder tener esos otros espacios que también forman parte de mi identidad, ¿no? Y luego hay otro tema que es poder, por ejemplo, trabajar el descanso, ¿no? Y luego esa culpa al descanso, ¿no? Sí. Permitirme espacios de descanso en los que, por ejemplo, no hago nada, ¿no? Que a veces eso parece imposible, ¿no? Y el otro día en consulta una chica me decía, ¿no? Como me he encontrado un domingo con ganas de mirar una serie y estaba a los 10 minutos revisando el mail, revisando el móvil de trabajo, ¿no? Como si hacer algo útil, algo que no es útil, por ejemplo, relacionado a lo laboral, me restara valor como persona, ¿no? Y bueno, sin ir más lejos, yo también lo he hecho al final. Cuando tenemos, por ejemplo, yo tengo el Instagram de Blue Mind, lo tengo en el móvil. Evidentemente hay veces que fuera del horario laboral acabo mirándolo. Claro. Entonces, poder trabajar eso, ¿no? Cómo me relaciono con la culpa cuando me estoy permitiendo descansar o hacer una actividad que se sale fuera de lo laboral, ¿no? Uh-huh. Ahora que has sacado, por ejemplo, el Instagram de Blue Mind, ¿qué papel juegan las redes sociales en ese deseo de estar siempre activos, siempre ocupados? ¿Tú crees que las redes aumentan la presión por ser siempre productivo?
Yo creo que las redes sociales ahora nos condicionan en un montón de cosas, así que creo que juegan un papel importante en casi todo lo que nos sucede ahora mismo. Pero es cierto que en este caso en concreto, ¿no? En las redes sociales estamos absolutamente todo el día bombardeados con información de personas haciendo 1000 cosas, ¿no? Están emprendiendo, entrenando, meditando, cocinando, haciendo manualidades, haciendo esto, haciendo lo otro, ¿no? Todo al mismo tiempo y además todo constantemente entrando por nuestros ojos, ¿no? Entonces, esto al final acaba volviéndose un ideal inalcanzable, ¿no? Como si descansar o estar tranqui no estuviese permitido, ¿no? Claro. Y como he comentado antes, mezclamos eso que hacemos con lo que somos, ¿no? Entonces acabamos confundiendo lo que es el valor personal con los logros. Claro, y nosotros, por ejemplo, es que me estoy sintiendo muy identificada con todo lo que dices. Entonces entiendo que si yo me estoy sintiendo identificada, también lo pueden estar sintiendo otros oyentes que no sepan, están escuchando este capítulo y no sepan que están siendo súper productivos. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos entrando en esa fase o no? Pues justo lo que he dicho antes, el poder ver si hay equilibrio, ¿no? El poder observarme y poder ver, ¿hay equilibrio entre lo que es mi vida laboral y mi vida personal? ¿Cómo me siento al descansar, ¿no? También otro tema que hemos comentado, ¿no? ¿Me doy ese espacio de descansar? Cuando descanso, ¿cómo me siento, ¿no? O sea, ¿me siento culpable? ¿O cómo vivo el ocio? ¿Qué espacio le doy al disfrute, ¿no? Creo que en algún capítulo hemos hablado lo de el introducir actividades agradables, ¿no? El poder hacer actividades simplemente por el placer de hacerlas, ¿no? Sin ningún tipo de búsqueda productiva en la actividad, pues el ver en mi día a día o en mi semana, porque a veces que es verdad que en un día es difícil poderlo valorar, pero igual en una semana o en un mes podemos hacer como una revisión y decir cuánto espacio hay a eso, ¿no? A nutrir otras áreas de mi vida. Y si vemos que la balanza está bastante descompensada, pues eso podría ser un aviso, ¿no? O ¿Y el poder haya una balanza descompensada? Pues por ejemplo que haya mucho más espacio a lo laboral, ¿no? Muchas más horas invertidas y que evidentemente invertimos unas horas a la semana seguras, ¿no? En lo laboral, ¿no? Pero si fuera de eso también le estoy dando espacio o sea, si fuera de esas horas que ya están estipuladas como horas de trabajo, si sigo dando el espacio a lo laboral en esas horas, si no estoy dejando nutrir otras áreas fuera de esas horas, si estoy dejando de lado a ciertas amistades o familiares o sigo actividades que antes hacía y disfrutaba, si he dejado de hacerlas, ¿no? O por ejemplo también cómo está mi cuerpo, si mi cuerpo está agotado, si me está costando dormir, si estoy notando ciertos síntomas de nerviosismo, ansiedad, estrés, ¿no? El poder también escuchar toda esa parte corporal que en otros capítulos también hemos hablado, ¿no? Cómo el cuerpo nos va avisando evidentemente de cómo estamos. Yo por lo que estoy entendiendo puede afectar, entiendo, a todas nuestras relaciones personales también, ¿no? Esta situación. Sí, al final al estar en un estado, ¿no? de superproductividad, puede que dejemos de lado ciertos espacios en los que pues antes compartíamos con personas que queremos, ¿no? O que incluso a la hora de, por estar con tanto estrés, por estar en la superproductividad, pues también podamos estar más irritables o más cansadas, ¿no? A la hora de tener estas interacciones, o incluso que nos cueste desconectar, ¿no? Entonces no seamos capaces de hablar de otra cosa que no sea del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y eso evidentemente pues puede tener ciertas repercusiones en las relaciones personales. Totalmente. Señales de alerta evidentes, por hacer un poco de repaso, María José, sería sentir culpa, ¿no? Al descansar. Pues por ejemplo también el que la balanza esté descompensada, ¿no? Ahí entraría la parte de desconectar, pero también el haber dejado de lado ciertas actividades que antes me generaban placer o me ayudaban a descansar o a desconectar y ahora ya no las estoy haciendo, ¿no? O el cómo también estoy a nivel de ánimo, si estoy más irritable, si me noto cansada, si estoy durmiendo mal. El poder, pues eso, escuchar todo eso que el cuerpo también nos va avisando. O si duermo y no descanso, que eso también, la necesidad de estar siempre descansando también puede ser una señal, ¿no? Claro, y si me despierto pues todavía más agotada o me he despertado a mitad de la noche y no he parado de pensar en cosas del trabajo, por ejemplo, ¿no? Eso también son pistas. Bueno, vamos a ir finalizando este capítulo y a mí, como siempre, ya sabes que me gusta hacerlo con consejos, con tips que nos ayuden a cortar este ritmo si después de escucharnos
pues alguien al otro lado ha dicho, cumplo casi todas, ¿no? Las señales de alerta de este ser súper productivo. Sí, a ver, yo y aquí vuelvo a aclarar que siempre que divulgamos, o sea, antes de ponerme con los consejos y eso, que aquí divulgamos desde la generalización, ¿no? De muchos temas que evidentemente si los acabásemos mirando individualmente puede variar mucho cómo nos aproximamos a esas soluciones o consejos, ¿no? Así que a partir de aquí lo que os vaya a decir, evidentemente que lo toméis de una forma generalizada y simplificada al final, ¿no? Pero sí que es verdad que puede a lo mejor ser un punto de partida para mirar de forma más profunda estos temas, ¿no? Pues ya sea de forma individual cada uno personalmente, como si algunas personas ya estéis haciendo un proceso terapéutico, pues que a lo mejor pueda ser un espacio para poder profundizar en ello, ¿no? Así que mira, como he venido aquí reivindicando un poco el tema del descanso, pues lo primero va a ser reivindicar al derecho al descanso, ¿no? Entonces, por tanto, algunas ideas prácticas y realistas respecto al descanso sería, pues lo primero, por ejemplo, empezar a poder redefinir el descanso como algo esencial y parte de esa productividad saludable, ¿no? O sea, el que el descanso se tenga en cuenta como parte de poder ser productivas también, ¿no? O sea, es algo productivo al final, mi cuerpo lo necesita y mi cabeza lo necesita y mis emociones lo necesitan, o sea, todo lo que somos lo necesitan entender el descanso como parte del día a día, ¿no? Y eso también va de la mano de cuidar la higiene del sueño, ¿no? Que evidentemente también es una de las patas fundamentales del descanso. Lo que he dicho antes de poder redefinir ese descanso también viene con el poder entender que el no hacer nada también es hacer algo, ¿no? Y es importante el poder darnos esos espacios sin culpa, ¿no? Y aquí entraría el siguiente punto, que sería pues poder practicar ciertas actividades en las que la culpa no esté presente, ¿no? Y puedo hacerlo de forma consciente, como pues mira, cuando voy a hacer esta actividad, si sé que en otro momento hacerla me podría generar culpa, poder literalmente de forma consciente repetirme, ¿no? El de ahora mismo este espacio me lo merezco, este espacio es para mí, este espacio es necesario y dejo la culpa, ¿no? Limitar el tiempo frente a pantallas creo que es importante, y a redes sociales que al final no permiten muchas veces desconectar ni descansar, que aunque a veces no estemos mirando nada que sea de trabajo en las redes o en pantallas, es verdad que nos están sobreestimulando también la cabeza, y eso a veces no permite tampoco el descanso, ¿no? Sí, aunque pensemos que por estar tiradas en el sofá con el móvil ya estamos descansando, quizá el móvil nos está activando, ¿no? Nos está haciendo pensar más, nos está también, como decías antes, nos hace ver gente que no deja de hacer cosas, y eso también puede llamar de nuevo a la culpa, ¿no? Sí, exacto. Y antes, relacionado con el tema, por ejemplo, de la higiene del sueño, las pantallas antes de ir a dormir dificultan mucho más el conciliar el sueño, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando toda la parte de la higiene del sueño, una de las cosas que se intenta limitar o que se intenta reducir es el uso justamente de pantallas antes de ir a dormir, ¿sabes? Entonces, bueno, eso estaría también relacionado a esa parte. Y luego el poder preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades que me dan bienestar y que las disfruto y que noto cómo el cuerpo descansa, cómo la cabeza también se desconecta, ¿no? Y que van más allá de lo productivo, ¿no? Podernos también preguntar lo relacionado al autoconcepto, ¿no? ¿Quién soy cuando no soy productiva, ¿no? O sea, qué cosas me mueven, qué cosas me dan placer, qué cosas me suman bienestar, qué otras cosas me definen, ¿no? Qué otras áreas no estoy nutriendo por estar haciendo un montón de cosas productivas, ¿no? Evidentemente, indagar en esa culpa si la sentimos, y eso se relaciona al poder redefinir lo que es para mí el éxito, y eso ayudará también a reducirla, me refiero, ¿no? Y por supuesto, sé que soy muy pesada, pero poder atender a esas señales corporales. Al final nuestro cuerpo nos está avisando constantemente de cosas que a veces estamos dejando pasar, ¿no? Y pues todo ese cansancio, esa saturación, poderlo atender y poder también introducir dentro de esas actividades que permiten el descanso y que permiten la desconexión, actividades como el movimiento, ¿no? El salir a andar, el hacer estiramientos, el poder hacer deporte si es algo que te gusta, si no introducir el movimiento ya en sí es beneficioso.
pues practicar técnicas de respiración, o incluso yo, que con lo de la libretita del podcast siempre estoy ahí en redes sociales insistiendo con el tema de la escritura. En este caso también la escritura nos puede ayudar mucho a todo lo que he dicho antes, ¿no? Ya no solo a desconectar y a descargar un montón de cosas que nos pueden estar rondando en la cabeza, sino también el escribir todo esto, ¿no? ¿Quién soy fuera de lo productivo, fuera de lo que hago, ¿no? ¿Qué valor tengo yo en cuál es mi valor intrínseco, ¿no? ¿Cómo me defino? ¿Cuáles son esas actividades, ¿no? El poder introducir la escritura en este tipo de actividades puede ayudar mucho también a generar conciencia, ¿no? De cosas que a lo mejor pues no vemos, porque vamos en piloto automático haciendo, ¿no? Y bueno, ya por último, que evidentemente si necesitas un acompañamiento más allá y te lo puedes permitir, pues el que puedas levantar la mano y pedir ayuda a un profesional que pueda acompañarte, ¿no? A profundizar y a cambiar ciertos hábitos que pueden estar llevando a esa sobreproductividad. Desde luego, muy importante esto último también. Y bueno, y también decir que nosotras tenemos un montón de meditaciones en Serenarte que también pueden ayudar, ¿no? A esa pausa y a ese autoconocimiento y a ese parar, respirar y soltar un poquito, ¿no? La tensión, que creo que también sería algo interesante a destacar. María José, pues acabamos aquí el capítulo de hoy y nos encontramos muy prontito de nuevo en Serenarte. Muchísimas gracias. A ti, Marta, y nada, pues muchas gracias también a todas las personas que nos estáis escuchando. Espero que este haya sido un ratito para dar un freno también a esa superproductividad. Y nada, que nos vemos a la próxima. Nadie vaya a buscarte, ni a ti, ni a mí, donde todo es más callado y solitario para los dos, donde no hay nadie más que tú.